Por eso básicamente que lo trajimos a Estefano. A ver. Bueno, la primera experiencia, ¿para quién es? Garzón, Moresi, María Inés. No aplaudan todavía porque me parece que no está. Tiene que estar presente, tiene que estar presente. ¿No está presente? Si no está presente se lo pierde. Bueno, vamos con Es otro. premio compromiso esto. Para que está perdiendo... Sí. Vamos. Este lo anoté yo, por eso lo leo. Torres, Karina, Andrea. ¿Está? Bueno, muy bien. Alguien tendría que sacar fotos, me parece. Ah, usted se la... ¿Me tomó? Dígame dónde hacemos el plano ahora. Al medio, bien, perfecto. Bueno, estamos improvisando. Todo se puede solucionar porque no está en vivo esto. Ahora sí. ¿Está el otro? Igual me vas a hacer editarlo porque lo estamos grabando. Igual me vas a hacer editarlo. Jun, Macera, Matías. Bueno, felicitaciones, Matías. Ahora, para que no tengan que editar el video, lo vamos a hacer acá, frente a la cámara. No está cómodo. Bueno, felicitaciones. Vamos con el último. Carrizo, Jorge. Bueno, felicitaciones. Como la foto. Bueno, listo, muchas gracias. Bueno, Gustavo, hemos terminado. Les agradecemos a todos la invitación y que sigan disfrutando de esta jornada tan exitosa que me parece que de muy buen material. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos con el último panel y permítanme una digresión. Esto que estamos hablando y que con muchos de ustedes, tanto abogados como CPI, hablamos de la existencia del derecho inmobiliario y la necesidad de tratar en estos ámbitos académicos el derecho inmobiliario, tienen personalmente un referente, ¿sí?, que es el doctor Sabaini, que a continuación va a hablar para todos ustedes de un tema de derecho inmobiliario y el derecho constitucional del acceso a la vivienda, conjuntamente con la doctora Pendini. Pero vamos a hablar un poco del doctor Sabaini, que hoy en día es juez, magistrado en la ciudad de La Bulaye, pero allí en el año 2007 traccionó con su conocimiento, con su sapiencia, con su capacidad de trabajo, por la vigencia de la ley 9445. Ley 9445, que es la que crea el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios, y si bien hoy en día somos otro grupo de colegas que seguimos con la asesoría legal del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios, él fue el precursor. Y él era la persona que decía: Mariano, Nicolás, vamos a dar un curso a Río Tercero. ¿Para 5 personas? Sí, para 5. Vamos a dar un curso a Río Segundo. ¿Para 3? Sí, para 3. Pero siempre estuvo esto, que cuando existe algo y un auditorio tan grande, es importante tener en miras aquellas incipientes, digamos, cómo inició en Córdoba, por lo menos, la tramitación del derecho inmobiliario, y yo creo que en ese sentido tenemos que tener todos en consideración especialmente el trabajo del doctor Sabaini, que hoy en día, como reitero y en base al currículum abreviado que estamos diciendo, es
abogado, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y en la actualidad magistrado de la ciudad de La Bulaye. Un aplauso para él, por favor. Lo invitamos adelante. Y del mismo modo que estamos hablando de un precursor, nos pareció muy importante hacer un panel en el que esté la doctora Pendini. Agustina, en algún momento hemos coincidido en algunas arduas charlas, debate por la ley de alquileres, y nos pareció muy oportuno y siempre ha tenido muy buena predisposición para con el Colegio de Abogados y para con el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios en brindarnos su conocimiento. Es abogada, es profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, así que los dejamos con ambos en este último panel, que es el derecho inmobiliario y el derecho constitucional del acceso a la vivienda. Muchas gracias a todos. Bueno, agradezco las palabras de Mariano. No sé si con eso quiere evitar que pague el asado que me debe, pero bueno, efectivamente, cuando nosotros hablamos del derecho inmobiliario, el derecho inmobiliario tiene toda una construcción. Actualmente no hay ninguna universidad que trate dentro de su currícula el derecho inmobiliario, pero vamos a ver que quizás es necesario, atento la forma en que se ha construido este derecho. Y tiene mucho que ver, cuando nosotros hablamos de esto, de la construcción que va haciendo, y la construcción que va haciendo el concepto que nosotros tenemos de lo que es la vivienda, ¿no? El inmueble. Fíjense ustedes, alguna vez tuve el honor de escucharlo al doctor Carlos Rosenkrantz, cuando no era vocal todavía de la Corte, y él me explicó una cuestión. En ese momento me dijo: el derecho de la propiedad es un derecho competitivo. Imagínense, con la cara que lo habré observado, que me dice: doctor, es un derecho que rivaliza con muchos derechos. Esta construcción, esta frase, no es menor. Nos está explicando cómo se ha ido construyendo este derecho inmobiliario, ¿no? Y partiendo básicamente desde el concepto constitucional que nosotros tenemos de la vivienda. Fíjense, en la Constitución de 1853 ya se hablaba de la propiedad, ¿no? Y básicamente, si bien se utilizaba un concepto general de propiedad, había un principio que hablaba de la casa, del inmueble, como el principio rector de lo que era el concepto de propiedad. Esta Constitución, de neto corte liberal, continuó durante mucho tiempo, hasta que empezamos a observar el constitucionalismo social que se vislumbra en la Constitución de México en 1918 y que empieza a tener su base con la Constitución de 1949, la Constitución peronista, que después fue totalmente derogada por la reforma de 1957, y en donde básicamente se respetó un solo artículo en esa reforma de 1957 de esta Constitución del 49. ¿Cuál era el artículo? El 14 bis. Que fíjense ustedes, que el artículo 14 bis, los abogados me van a decir: doctor, habla de los derechos laborales. Sin embargo, el último párrafo de ese artículo habla del concepto de la vivienda digna, dice. El trabajador tiene derecho a una vivienda digna. Fíjense que este artículo no es menor, porque si bien habla de un concepto del derecho del trabajo, está hablando que toda persona que trabaja, que hace el esfuerzo por progresar, tiene derecho a esa vivienda digna. Este artículo empieza a generar lo que nosotros conocemos como el constitucionalismo social. Y esta creación se va dando a lo largo de toda la creación jurídica y de derecho que nosotros vamos haciendo en nuestro ordenamiento. Con una gran incorporación, cuando en la reforma de 1994 se incorporan todo lo que son los tratados internacionales. Y vamos a ver que los tratados internacionales
traen todos alguna mención, perdón, todos no, la gran mayoría traen alguna mención a lo que refiere a la vivienda. Y ya con un concepto nuevo, ya no es el concepto económico que nosotros tenemos de la vivienda y que era el concepto que traía la Constitución de 1853. Entonces acá empieza a darse otro carácter. Atención, una cuestión importante. Las constituciones provinciales, la jurisprudencia, algunas leyes provinciales ya habían empezado a darle un carácter. De hecho, la Constitución cordobesa, en su reforma de 1985, ya incorpora el concepto de la vivienda y lo incorpora como un derecho humano, un derecho social, dice, ¿no? Y dice que el gobierno, el Estado, mejor dicho, debe procurar que las personas tengan una vivienda digna, que sea accesible. En el mismo sentido, con la reforma de 1994, se incorporan los tratados internacionales, dándole este carácter de derecho humano a la vivienda. Y esto no es un elemento menor. Reitero, la jurisprudencia ya lo estaba manejando, el concepto lo estaba tomando, pero con la incorporación de los tratados que conllevan un resultado que es en la modificación y unificación de los códigos, el Código Civil y el Código de Comercio, se incorpora este concepto de derecho humano de la vivienda y vamos a ver los distintos elementos que va trayendo. Volviendo a esto que me había dicho el doctor, dice, es un derecho que compite, que rivaliza. Y vamos a ver nosotros que a lo largo de todo el Código Civil tenemos elementos que se van incorporando y que van trabajando directamente con lo que es la vivienda y la protección de esa vivienda, ¿no? Básicamente, podemos hablar de la vivienda como derecho humano, la vivienda digna, que nos da otros elementos importantes a nosotros, porque ¿cuál es el sentido de la protección de la vivienda? La vivienda no solamente protege el techo, nos protege la salud, nos protege la educación, nos protege nuestra cultura. El segundo elemento es la protección que desarrolla el Código Civil en su reforma, es la protección que nosotros tenemos en la habitación de esa vivienda, ¿no? Y en esto vamos a ver que el Código Civil amplía mucho el concepto de qué es la habitación, quiénes son los que pueden habitar, y acá vamos a ver, en esto de la rivalidad, que tiene elementos propios de la vivienda, de los derechos reales y elementos propios, por ejemplo, del derecho de familia. Y cuáles son y cómo van a confrontar esos derechos y cuál va a ser, en definitiva, el resultado de esa confrontación. Y el último elemento importante que trabaja el Código es la división que nosotros estamos haciendo o la protección que estamos haciendo de los derechos de los terceros, ¿no? ¿Esto qué es? Recordarán ustedes cuando nosotros hablamos en derecho que el patrimonio es la prenda común de los acreedores, ¿no? Y no nos olvidamos de que la vivienda es parte del patrimonio. Entonces acá también tenemos un conflicto importante entre dos instituciones muy importantes que tiene nuestro código y nuestra historia jurídica. Siguiendo esto, vamos a ver de que en los tratados internacionales se le da nuevamente un carácter nuevo, reitero esto de incorporarlo como un derecho humano. Quizá el término nuevo no sea el correcto, ¿está? ¿Por qué? Porque la vivienda en realidad siempre fue un derecho humano, que nosotros lo empezamos a descubrir, pero en esta transformación se empieza a escribir sobre estos derechos humanos. Y acá vamos a ver que uno de los tratados más importantes que tenemos es el Tratado Económico, Social y Cultural, que permite incorporar estos tres conceptos al concepto de la vivienda, ¿no? Y acá vamos a ver sobre todo lo que se trabaja en comisión con este derecho y las distintas protecciones que hace. En primer lugar, la protección que hace de la vivienda y de la tenencia de la vivienda. Y en esto, cuando hablamos de la tenencia de la vivienda, nosotros estamos muy acostumbrados
hablar de la propiedad, ¿no? Y el concepto de el propietario y no del tenedor. Precisamente una de las cuestiones que plantea la Comisión es que los Estados partes deben preocuparse básicamente también en la protección de la tenencia de esa vivienda, ¿no? Y cuando hablamos de la tenencia, vemos que hace la protección del locador, de quien ocupa, del comodatario, ¿no? Todos aquellos que no son propietarios, pero que sí merecen alguna forma de protección. Otro elemento importante que incorpora, dice, es esto de la posibilidad de la accesibilidad, ¿no? De poder llegar a ese bien. ¿Por qué? Porque dice, si de ser un derecho natural, todos tenemos el derecho a gozarlo. Estos elementos lo va a hablar mi compañera, entonces no lo vamos a desarrollar ahora, sino que lo va a desarrollar ella, y después vamos a volver sobre los conceptos que vamos a tomar de cuáles fueron las modificaciones que se realizaron dentro del código y que hablan de los otros elementos, esto de permitir el uso de esa vivienda, quiénes son las personas que tienen derecho y la protección de esa vivienda. Así que le doy la palabra a la doctora Pendini. Bueno, aprovecho para agradecer la invitación. Quizás lo nuestro es más jurídico para los que son corredores. Les suena por ahí algunas cosas o palabras más raras. Voy a tratar de bajar los conceptos y retomando un poco lo que hablaba el doctor, con el tema del derecho constitucional de la vivienda y haciendo un repaso y dándole también otra óptica al tema del constitucionalismo, lo importante es siempre recordar que el derecho a la vivienda forma parte de estos derechos de la segunda generación y este constitucionalismo social en la Argentina tiene la particularidad que en realidad se da en el derecho público provincial. Aparece primero en la Constitución en 1927 en San Juan y en 1933 en Entre Ríos. Y como bien mencionaba el DOC, recién a nivel nacional, con la reforma del 49 y después con la del 57, se incorpora esta protección al derecho de la vivienda, que termina de profundizarse con la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos, que justamente busca la protección del derecho a la vivienda y, entre comillas, lo voy a decir, pone en cabeza del Estado la obligación de proteger, proteger el derecho a la vivienda digna. Para ubicarnos jurídicamente, tenemos, como bien decíamos, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 22, que es la incorporación de todos los tratados. Ahí enumeré los distintos tratados y los artículos en los cuales hace referencia al derecho a la vivienda. Y finalmente, y puntual a nuestra provincia, la Constitución, el artículo 58. Cuando nosotros hablamos de vivienda, y voy siempre retomando un poco con lo que hablaba el DOC en la presentación, esta idea de la propiedad o lo terrenal también tiene que ver con la definición propia de la palabra. Si nos vamos al diccionario, hace alusión al domicilio, al lugar donde habita una persona o un grupo familiar. El constitucionalismo social, a diferencia de los derechos de la primera generación, en los cuales se busca proteger los derechos individuales, el constitucionalismo social lo que busca es la función social de los derechos. Por eso, esta idea de la vivienda como propiedad, como terrenal, comienza a desdibujarse y se empieza a ver cuál es la función social de la vivienda. Y en este sentido, la Organización Mundial de la Salud, cuando define lo que es una vivienda vinculada a la salud, tanto física como psíquica, dice que la vivienda es el lugar en donde la persona, el ser humano, se va a lograr desarrollar como ser humano. Tal es así que si nos ponemos a ver en el ámbito de lo jurídico, nuestro código de Vélez, el anterior,
tenía una connotación muy fuerte de la protección de la propiedad de los bienes. De alguna manera se ponía el epicentro en las cuestiones materiales. Hoy el Código actual, un poco acomodándose a la legislación nacional, la Constitución Nacional y a los pactados internacionales, busca una protección en donde tiene como epicentro a la persona humana y a la dignidad. Por eso esta idea de la vivienda digna tiene que ver con la posibilidad de la persona de desarrollarse en todos sus aspectos y encontrando en la vivienda el lugar donde va a desarrollarse o potenciar toda la humanidad, podríamos así decirlo. Ahora bien, en cuanto a la vivienda como protección, como punto de partida tenemos que diferenciar dos derechos. Por un lado, el derecho a la vivienda y otro es el derecho sobre la vivienda. Si bien ambos tienen el mismo norte, van hacia lo mismo, la protección de la vivienda, cuando hablamos del acceso es la posibilidad de tener una vivienda. Cuando hablamos del derecho sobre la vivienda es cuando ya tenemos una vivienda, que es un poco lo que nos va a hablar el DOC en lo referido al Código Comercial y Civil Nacional. La idea del derecho al acceso a la vivienda y en cabeza del Estado garantizar este acceso genera la primera pregunta es si tenemos, voy pasando acá el PowerPoint, un derecho subjetivo para reclamar el acceso a la vivienda. Es decir, yo puedo iniciar una acción judicial y decirle al Estado que me dé una vivienda en base a este derecho. Hay dos autores, están ahí citados, Curtis y Abramovich, que señalan los 4 obstáculos que ¿se escucha bien? Sí. Los 4 obstáculos que se nos presentan a la hora de exigir judicialmente los derechos sociales, como bien decíamos, la vivienda es un derecho social o de segunda generación, aplicable puntualmente al derecho a la vivienda. El primer obstáculo es la determinación de la conducta debida por parte del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros decimos, bueno, el Estado tiene que garantizar el acceso a la vivienda. Ahora bien, ¿es simplemente un compromiso el acceso a la vivienda de los habitantes? ¿O tiene la obligación de darle una vivienda a todos los habitantes? ¿O en realidad se trata de una obligación en base a los recursos disponibles que tiene el Estado y garantizar ese acceso a la vivienda en cuanto a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad? La realidad es que puntualmente no sabemos, entre comillas, voy dejando en la duda, si existe tal obligación o en realidad es un compromiso. La realidad es que cuando el Estado es citado judicialmente frente al reclamo al acceso a la vivienda, su defensa siempre es que no cuenta con los recursos y que es utópico pensar que el Estado le puede dar casas a todos los habitantes. El segundo obstáculo que vamos a tener es la autorrestricción del Poder Judicial frente a cuestiones políticas y técnicas. ¿Qué quieren decir con ello? Nosotros tenemos bien demarcado cuáles son las funciones de cada uno de los poderes. Y está en cabeza del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo dictar todas las políticas para lograr el acceso a la vivienda. El Poder Judicial, los jueces, no tienen y no pueden legislar. Muchas veces sucede que con las sentencias más bien legislan más que juzgar o encontrar los argumentos razonables, sin ofenderlo. Otro tercer inconveniente u obstáculo es la inadecuación de los mecanismos procesales tradicionales para tutelar estos derechos. Bueno, ¿cómo vamos a tutelar? ¿Cómo se va a dar a la hora de la exigibilidad? Normalmente, lo primero que se nos viene a la mente es la figura del amparo, con todas las implicancias y dificultades que esto nos presenta. Y el cuarto punto, estos autores dicen la escasa tradición del control judicial en la materia. No se ve con frecuencia que se controle en cuanto a las políticas que toma el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo con respecto a las posibilidades o a las medidas tendientes a lograr el acceso a la vivienda de los ciudadanos o de los habitantes. ¿Cuáles han sido las respuestas del Poder Judicial con respecto a exigir este derecho al acceso a la vivienda? Yo traje algunos fallos de la Corte, otros que son de Buenos Aires, dejo para el final uno de Córdoba, que es muy reciente, en los cuales tratan de dar solución y también ubicar este derecho
si es o no subjetivo con respecto al acceso a la vivienda. En este caso, es un fallo de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Les ubico de qué se trata, cuáles los hechos. Es una mujer que tiene un hijo menor de edad discapacitado, en el cual intenta, en el gobierno de Buenos Aires, acceder a planes para una vivienda para ella y su hijo, y resulta que los planes que había de subsidio exigían un mínimo de 2.000 pesos, estamos hablando de 2001, de 2.000 pesos como ingreso mensual para poder ingresar en la grilla a acceder a una vivienda. Esa mujer no tenía manera de comprobar esos 2.000 pesos. El Estado lo que le brindaba como solución son distintos albergues en los cuales ella prueba en el expediente que su hijo, en base a la discapacidad que tenía, necesitaba de estar en un lugar sin tener que compartir el baño, como así también la cocina y demás espacios, y también acredita que en estos lugares en donde residía, que le ofrecía el Estado, tenían humedad y la enfermedad y la discapacidad de su hijo cada vez iba avanzando en consecuencia de las malas condiciones de los inmuebles. ¿Qué hace ella? Plantea una acción, un amparo, reclamándole al Estado que le otorgue una vivienda. ¿Cuál fue el justificativo del Estado? Que recién se los decía, bueno, yo no tengo los recursos, me es imposible darle una vivienda. Tiene estos albergues y hasta ahí llegué. ¿Qué dice la Corte? Me pongo acá, se me da corte de vista. Dice, señala que no hay un derecho a que todos los ciudadanos puedan solicitar la provisión de una vivienda por vía judicial. La Constitución Nacional asigna esa facultad a los poderes ejecutivos y legislativos, lo que deben valorar de modo general este y otros derechos, así como la asignación de los recursos necesarios. Pero destaca que las políticas discrecionales están sujetas al control de razonabilidad por parte del Poder Judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que las decisiones políticas las tiene que tomar el Estado y el Poder Judicial se va a encargar de controlar la discrecionalidad en esas políticas. Sigamos. Dice, en esta tarea los jueces deben atender a las garantías mínimas indispensables para que una persona sea considerada en situación de extrema vulnerabilidad. Es decir, el Estado tiene en cabeza la obligación de garantizar el derecho al acceso a la vivienda, al menos aquellos que están en situación extrema de vulnerabilidad. Termina en este supuesto justamente, como lo pueden leer ahí seguido, condenando al Estado a otorgarle el inmueble y además le dice que tiene que asesorar a esta mujer para que pueda ingresar en algún subsidio o demás. Y lo más importante y destacado de este fallo es que además del derecho al acceso a la vivienda, pone en cabeza la obligación del Estado en cuanto a la protección de los niños y los discapacitados. En materia de tratados internacionales, nuestro país firmó los pactos que hacen alusión a las personas con discapacidad y a los niños, que son considerados sujetos de vulnerabilidad. Tal es así, haciendo un paralelo en materia de defensa del consumidor, en donde se usa mucho esta palabra de vulnerabilidad, en la reforma que se proyecta se habla de los hipervulnerables. Y dentro de los hipervulnerables están los niños, los ancianos y las personas con discapacidad, para denotar la importancia en cuanto a la protección que darle a estos sujetos. En definitiva, en este fallo termina obligando al Estado. Otro de los supuestos también de la Corte es del 2019, llega al máximo tribunal en razón de una mujer que vivía en una vivienda en la cual se produce un incendio, queda con su hijo también discapacitado, en condiciones de calle, y el Estado no le otorga la vivienda en razón de que su hermano había entrado, al igual que ella, en un plan de subsidio para acceso a la vivienda y eso se lo habían dado al hermano. ¿Qué termina? Paso estas son las primeras instancias. Perdón. ¿Qué termina diciendo la Corte? Dame un segundo. Entendió que aunque la resolución en este punto era una medida cautelar, paso largo por una cuestión jurídica, dice que el actor había argumentado de manera fundada que ella y su hermano no formaban parte de un mismo grupo familiar
y que en consecuencia no podía tenerse por satisfecho su derecho a acceso a la vivienda con una unidad entregada a aquel haciendo alusión al hermano. Es decir, que seamos